¿Qué tal, cariño? Preguntó Jorge, aunque ya sabía la respuesta. Negativo, sollozó Marta, y Jorge la abrazó con fuerza. Siempre era lo mismo, cada vez que hacían una prueba de embarazo, el resultado era negativo, y él tenía que consolar a su mujer. Amor, no llores. No me gusta verte así, le dijo mientras acariciaba su pelo, intentando que se calmara. ¿Cómo quieres que no llore, Jorge? Dijo entre sollozos mirándole con desesperación. Si tan solo pudiera decirle su secreto. Marta no tendría que estar sufriendo de esta manera, ni él con esa carga de culpa. Llevamos meses intentándolo y siempre sale negativo, se lamentó Marta, rompiendo a llorar otra vez. Jorge, en silencio, le quitó la prueba de embarazo de las manos y la dejó en el lavabo. Después la llevó a la cama, donde la acurrucó contra él como hacía siempre. No digas eso, cariño. No soportaba escuchar esas palabras. Le dolía más de lo que ella podía imaginar. Es mi culpa, Jorge. No soy capaz de quedarme embarazada. Marta lo miró con los ojos llenos de lágrimas, y él la abrazó más fuerte. No, por favor. No tienes la culpa de nada, ¿me oyes? Tú no tienes la culpa de nada, le susurró besándole la frente para intentar reconfortarla. Entonces, ¿qué nos pasa, Jorge? ¿Por qué no me quedo embarazada? Preguntó entre sollozos. Quizá no es el momento todavía, amor. Dios sabrá cuándo nos mandará un bebé, dijo, aunque ni él mismo estaba convencido de sus palabras. Marta poco a poco se fue calmando hasta que su respiración se hizo más lenta. Jorge, al sentir que se había quedado dormida, la acomodó mejor en la cama, la arropó con cuidado, y le dio un beso en la frente antes de apagar la luz. Fue al baño, cogió la prueba de embarazo y la tiró a la papelera. Necesitaba distraerse. Bajó a la cocina, se preparó un té helado y fue a la sala. Cualquier cosa era buena para evitar pensar en el dolor de su mujer. Encendió el portátil para revisar unos informes de la empresa de su padre. Bobo, susurró mientras acariciaba las orejas del perro que le había regalado a Marta. Recordó el día que ella le rogó para adoptar a ese perro policía retirado. Marta lloró durante 2 días porque él se negaba a traer a casa un perro tan grande. Al final, Jorge fue quien lo recogió de la calle, lo llevó al veterinario, y se lo regaló a Marta, viendo cómo su sonrisa volvía. Se prometió a sí mismo hacer cualquier cosa por verla feliz. ¿Tienes hambre, colega? Le dijo al perro, que le miraba con los ojos brillantes. Calla, que mamá está durmiendo. Le sirvió la comida y agua, acariciándole las orejas. Luego se fue a la cama. Cuando se tumbó junto a Marta, ella se removió en sueños. ¿Dónde estabas? Preguntó Marta con voz somnolienta, acomodándose sobre el pecho de Jorge. Revisando unos papeles del trabajo, y le di de comer a Bobo. Vuelve a dormir, amor. Buenas noches, Jorge. Te quiero. Buenas noches, cariño. También te quiero, dijo mientras le daba un beso en la cabeza. A la mañana siguiente, Jorge se levantó temprano. Buenos días, amor, dijo mientras se arremangaba la camisa blanca. Buenos días, cielo, respondió Marta con una sonrisa, dándole un beso rápido en los labios. Siéntate, te sirvo el desayuno. Jorge se sentó a la mesa y acarició la cabeza de Bobo, que había venido a saludarle. Hola, campeón, le dijo. Bobo, échate, ordenó Marta, y el perro obedeció, tumbándose al lado de Jorge. ¿Y Silvia? Preguntó Jorge. Ha salido a hacer la compra. Así que hoy te toca desayuno de mi cosecha, bromeó, sirviéndole la comida. A pesar de tener dinero y venir de familias acomodadas, tanto Jorge como Marta llevaban una vida sencilla. Vivían en una casa de tamaño medio, no demasiado lujosa, y ambos se encargaban de las tareas del hogar. Silvia, su asistenta, apenas venía de vez en cuando para ayudar en las labores más pesadas. Mientras Jorge leía el periódico, Marta estaba viendo las noticias en la pequeña tele de la cocina. Oye, Jorge, dijo ella, llamando su atención. ¿Qué pasa? Preguntó cerrando el periódico. Estuve pensando en lo que hablamos ayer, dijo Marta, un poco nerviosa. He decidido que voy a ver a un especialista hoy. Jorge la miró frunciendo el ceño. ¿Especialista? ¿Para qué? Preguntó suavemente. No quería sonar brusco, pero no estaba de acuerdo. Para ver qué nos recomienda, para quedarme embarazada. Marta evitó su mirada. Jorge suspiró y la atrajo hacia su regazo. ¿Estás segura? Le preguntó acariciando sus muslos. Sí, quiero intentarlo, aunque sea solo una opinión profesional, respondió ella. ¿Quieres que te acompañe? Le ofreció Jorge, aunque ella negó con la cabeza. Tienes esa reunión importante con tu padre. No te preocupes por mí, iré sola y después abriré la tienda. Bueno, si eso es lo que quieres, entonces está bien, dijo él, aceptando. Marta le dio un beso y sonrió, emocionada. Tenía claro que lo harían juntos, fuera como fuera. Marta terminó de ponerse el vestido que había elegido para la mañana y se acercó a la cama. Sonrió al ver a Jorge profundamente dormido. Habían tenido una noche agotadora. Él se había pasado horas revisando contratos que le envió su padre, y ella tuvo que rehacer unos planos porque su clienta había decidido cambiarlo todo en el último momento. Aunque sabía que Jorge necesitaba descansar, no quería marcharse sin despedirse, sabiendo que eso lo preocuparía aún más. Amor, susurró suavemente y Jorge se removió, abriendo los ojos con una sonrisa. Buenos días, dijo con la voz ronca, aún medio dormido. Ya me voy, le respondió ella, dándole un beso en los labios.
¿Tan temprano? Pero si es sábado, preguntó algo confuso mientras se desperezaba. Cariño, son las 11 de la mañana, rió Marta, divertida, viendo cómo Jorge abría los ojos de par en par y saltaba de la cama. Vaya, se me ha pasado volando, dijo poniéndose en pie de un salto. Pero Marta, preocupada por el cansancio que llevaba acumulado, lo agarró del brazo. Tranquilo, vuelve a la cama, ayer no dormiste nada. Estoy bien, de verdad. Le sonrió y le dio un beso en la frente. Además, tengo que ver a mi padre hoy. Me encantaría ir contigo, pero he quedado con una clienta a las 12, comentó Marta, mientras lo seguía al baño. No te preocupes. Ve con tu clienta, yo te llamaré cuando llegue a casa de papá. Avísame de cualquier cosa, ¿vale? Te quiero, le dijo dándole un beso y apretándole suavemente las nalgas mientras él se duchaba. Yo también te quiero, guapa, respondió Jorge con una sonrisa pícara. Después de que Marta se fuera, Jorge se vistió con ropa cómoda, bajó a la cocina y desayunó lo que su mujer le había preparado. Recogió los contratos revisados y, tras imprimir los documentos, subió a su coche para dirigirse a la mansión de su padre. Allí, como siempre, lo esperaba Megan, la joven esposa de su padre. Aunque la diferencia de edad entre su padre y Megan era notable, Jorge nunca la juzgó. Megan era buena persona, y eso era lo importante. Jorge, dijo Megan con alegría, abrazándolo en cuanto lo vio entrar. Hola, Megan. Le devolvió el abrazo. ¿Y papá? Está en el jardín, terminando de desayunar. Ah, y me preguntó por Marta. Le comentó con una sonrisa, mientras lo guiaba al jardín. Tenía una cita con una clienta, respondió Jorge, mientras aceptaba el zumo que Megan le ofrecía. En el jardín encontró a su padre leyendo el periódico como siempre. Hola, papá, saludó Jorge. Hijo, qué sorpresa. Respondió Mike levantándose para abrazar a su hijo. He venido a traerte los contratos firmados, le dijo, dejándole los documentos sobre la mesa. Gracias, Jorge, respondió Mike y tras un silencio, añadió. Queríamos contaros algo a ti y a Marta, pero veo que no ha podido venir. ¿Contarme qué? Preguntó Jorge, algo extrañado por el tono de su padre. Mike se quedó un momento pensativo y, tras suspirar, soltó la noticia. Megan está embarazada. Jorge se quedó en silencio, mirando a su padre. Sabía que esta noticia iba a dolerle a Marta, y el peso de la culpa comenzó a crecer en su pecho. Trató de poner buena cara, pero por dentro sentía como las piezas del mundo que había construido con su mujer se desmoronaban. Unas horas más tarde, Jorge entró en la tienda de Marta, con el ánimo por los suelos. Marta lo notó al instante. Cariño, ¿qué pasa? Le preguntó con preocupación al notar su tono. Jorge respiró hondo, sabía que tenía que contarle lo que acababa de enterarse en casa de su padre. He estado con papá, y me ha dado una noticia. Megan está embarazada. El rostro de Marta se desplomó en un segundo. El brillo en sus ojos desapareció, y su boca se entreabrió, sin saber qué decir. No podía creerlo. ¿Cómo era posible? Ella y Jorge llevaban meses intentándolo, sin ningún resultado, y ahora la esposa de su suegro, sin buscarlo, estaba embarazada. Era como una bofetada en la cara, un recordatorio cruel de lo injusta que podía ser la vida. Amor, no llores, rogó Jorge, viéndola desmoronarse delante de él. Los clientes de la tienda empezaron a mirar en su dirección. Sin pensarlo dos veces, Jorge la llevó a la oficina de la tienda y la sentó en el sofá, abrazándola con fuerza. ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué la vida es tan injusta con nosotros? Sollozó Marta. Llevamos meses intentándolo y ahora. Megan lo consigue sin querer. No es justo. No digas eso, cariño. La vida no es injusta contigo. Si no, no estaríamos juntos, ¿verdad? Intentaba consolarla mientras le acariciaba el pelo. Pero él sabía que nada que dijera en ese momento podría borrar el dolor que ella sentía. Y a él también le dolía no poder ser sincero con ella. Jorge, yo solo quiero hacerte feliz. Quiero darte un hijo. ¿Por qué no puedo? Sollozaba Marta, su cuerpo temblando contra el de él. Tú ya me haces feliz, solo con estar a mi lado, le dijo Jorge, cogiéndole la cara entre las manos y mirándola a los ojos, con lágrimas propias empezando a salir. No necesito nada más que a ti, amor. Tú eres todo lo que necesito. Horas más tarde intentaron despejarse yendo al cine. Jorge se afanaba en hacerla sentir mejor, le compró palomitas y un refresco, y ambos se acomodaron en los asientos del cine. Mientras la película de acción avanzaba, Jorge no podía evitar notar cómo Marta se quedaba distraída mirando a una familia con 3 niños que se movían al fondo de la sala. Sus ojos se llenaron de tristeza, y Jorge supo que su esfuerzo no bastaba. Cariño, no te preocupes. Todo llegará a su tiempo, le susurró al oído, pasándole el brazo por los hombros. Marta intentó sonreír, pero el dolor seguía latente. Sabía que Jorge hacía todo lo posible por apoyarla, pero no podía evitar sentirse rota por dentro. La vida le había jugado una mala pasada. Pero mientras los créditos finales empezaban a rodar, Marta decidió dejarse llevar por el amor de su marido. Porque, a pesar de todo, se tenían el uno al otro, y eso era lo único que importaba en ese momento. La tarde se fue apagando y aunque Marta trataba de disfrutar del tiempo con Jorge, el peso de la noticia que él le había dado esa mañana seguía presente. La situación en casa del padre de Jorge la tenía completamente descolocada, pero sabía que seguir dándole vueltas no iba a cambiar nada. Había intentado distraerse y al menos por un rato, Jorge había conseguido arrancarle alguna sonrisa.
Cuando llegaron a casa después del cine, Marta se quedó en silencio, mirando por la ventana mientras Jorge aparcaba el coche. Era imposible no pensar en todo lo que estaba pasando. El embarazo de Megan, la dificultad para concebir, todo se mezclaba en su cabeza como un torbellino, y aunque Jorge intentaba animarla, no podía evitar sentir que la vida estaba jugando con ellos. «Amor, ¿estás bien?», preguntó Jorge sacándola de su trance mientras apagaba el motor. «Sí, bueno, no lo sé». Marta lo miró, tratando de esbozar una sonrisa que no llegó a sus ojos. Jorge suspiró y tomó su mano, apretándola con suavidad. «Sabes que vamos a lograrlo, ¿verdad?», le dijo con un tono suave, tratando de infundirle confianza. «Lo que pasa con Megan no cambia nada de lo que nosotros tenemos». Marta lo miró y asintió, aunque por dentro no lo sentía del todo. Era tan fácil decirlo, pero tan complicado creerlo cuando mes tras mes las pruebas seguían saliendo negativas. A pesar de todo, decidió no discutir más. No quería herir a Jorge ni hacerle sentir que no estaba haciendo lo suficiente. «Lo sé, Jorge. Solo necesito un poco de tiempo para asimilar todo esto», respondió con sinceridad, soltando un suspiro profundo. Entraron en la casa, y Jorge se fue directo a la cocina para prepararle algo caliente a Marta. Sabía que una infusión la relajaría, y a él también le vendría bien desconectar. Marta, mientras tanto, se dejó caer en el sofá del salón, mirando distraída la pantalla del televisor sin realmente prestarle atención. Todo estaba revuelto en su cabeza. Al poco rato Jorge apareció con 2 tazas de té en la mano y se sentó a su lado, pasándole una de las tazas. «Aquí tienes, cielo. No es la solución a todo, pero seguro que te sienta bien», dijo con una sonrisa tierna. Marta le dio un sorbo al té y se acurrucó junto a él en el sofá. Agradecía tener a Jorge a su lado, a pesar de todo el dolor que estaba sintiendo. Pero algo dentro de ella no dejaba de roerla, algo que no podía ignorar por mucho más tiempo. Jorge empezó a decir, sin saber muy bien cómo plantearlo. «Estuve pensando que quizá deberíamos dar otro paso», susurró, sin querer mirarle directamente. «¿A qué te refieres?», preguntó él, arqueando una ceja mientras acariciaba su espalda. Marta se tomó un momento antes de responder. «He estado leyendo sobre opciones alternativas. Inseminación artificial, o tal vez adoptar». Su voz era baja, como si no estuviera segura de lo que estaba proponiendo, pero sabía que no podía seguir esperando eternamente. Jorge se quedó en silencio, bajando la mirada a su taza de té. Sabía que este momento llegaría, y aunque quería ser honesto con ella, el miedo le atenazaba el pecho. Marta no tenía ni idea del verdadero motivo por el que no podían tener hijos, y cada vez que se lo ocultaba, la culpa lo iba devorando más. «Amor», empezó Jorge, su voz llena de dudas. «No sé si estamos preparados para eso. Todavía no hemos agotado todas nuestras opciones». Marta lo miró, notando cómo esquivaba su mirada. «Llevamos casi un año intentándolo, Jorge. Casi un año de pruebas negativas. No puedo seguir haciendo como si no pasara nada». Sus palabras fueron firmes, aunque su voz temblaba ligeramente. «Algo está mal, y creo que es hora de que lo enfrentemos». Jorge sintió un nudo en la garganta. Sabía que ella tenía razón, pero no se atrevía a decirle la verdad. No ahora. No cuando estaba tan vulnerable. Había intentado evitar este momento, pero ya no podía retrasarlo más. «Tienes razón, Marta», dijo finalmente con la voz quebrada. «No podemos seguir ignorando esto». Marta lo miró con ojos llenos de expectativa, como si estuviera esperando que él propusiera una solución, pero lo que escuchó a continuación fue lo que menos esperaba. «Hay algo que no te he contado, algo que puede cambiarlo todo». El corazón de Marta se detuvo por un segundo. ¿De qué estaba hablando? «¿Qué quieres decir, Jorge?», preguntó con un hilo de voz. Jorge tragó saliva y se pasó una mano por el pelo, visiblemente nervioso. «Era ahora o nunca. Hace un par de años, antes de que tú y yo habláramos de tener hijos, me hice unos análisis de rutina, y los resultados no fueron buenos». Marta se quedó congelada, con la taza a medio camino entre sus manos y la mesa. «¿Qué tipo de resultados?», dijo lentamente intentando no adelantarse. Jorge respiró hondo antes de soltar la bomba. «Me dijeron que tengo baja movilidad espermática». «Muy baja. Es por eso que no hemos podido concebir hasta ahora». «No es culpa tuya, nunca lo ha sido. Es culpa mía». El mundo de Marta se desmoronó en un instante. Las palabras de Jorge resonaban en su cabeza como un eco interminable. Todo ese tiempo, todo ese sufrimiento, y ahora descubría que había un problema del que él ya estaba al tanto. Y no le había dicho nada. «¿Por qué?», empezó a decir, pero no encontraba las palabras. No sabía si estaba enfadada, triste, o ambas cosas a la vez. «¿Por qué no me lo contaste antes, Jorge? ¿Por qué me dejaste pensar que todo era culpa mía?». Las lágrimas se acumularon en sus ojos, mientras la verdad golpeaba con fuerza. Jorge la abrazó con fuerza, incapaz de contener las lágrimas él también. «Perdóname. No quería verte sufrir. Pensé que lo superaríamos sin tener que decírtelo. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más miedo tenía de decírtelo. Y ahora lo siento más que nunca». Marta, sin saber qué decir, apoyó la cabeza en su pecho sintiendo como su mundo daba vueltas, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Todo lo que había creído hasta ahora se tambaleaba. No podía evitar sentirse traicionada, pero al mismo tiempo entendía que Jorge había tenido miedo. Miedo de enfrentarse a una realidad que ninguno de los dos había querido aceptar.
Necesito un poco de tiempo, Jorge, dijo finalmente con un hilo de voz. Necesito procesar todo esto. No es fácil, no lo es. Jorge asintió, sabiendo que lo que más necesitaba ahora era paciencia. Había roto su confianza y sabía que sería difícil recuperarla. Pero lo haría. Haría lo que fuera necesario. Los días siguientes fueron un caos emocional para Marta. Había intentado sobrellevar la revelación de Jorge, pero la verdad se le clavaba como una espina en el pecho. No podía dejar de darle vueltas. ¿Cómo podía haberle ocultado algo tan importante? Intentaba entenderlo, pero la traición seguía pesando demasiado. Jorge, por su parte, se estaba esforzando en hacer todo lo posible por acercarse a ella, pero cada intento se encontraba con un muro de silencio. Marta necesitaba tiempo, y él no podía hacer más que esperar. Sabía que la había herido profundamente, pero no había forma de retroceder. Lo único que quedaba era avanzar, aunque no tuviera ni idea de cómo hacerlo. Una tarde, mientras Marta limpiaba la casa como si eso pudiera ayudarla a aclarar su mente, el teléfono sonó. Miró la pantalla. Era Silvia, su amiga de toda la vida. Marta dudó por un segundo en si contestar o no, pero al final se decidió. ¿Qué pasa, Silvia? Dijo con un tono más apagado de lo habitual. Tía, ¿cuánto tiempo? Respondió Silvia con su energía habitual. ¿Todo bien? Hace días que no sé nada de ti. Marta tragó saliva. No quería compartir con nadie el desastre que sentía por dentro, pero Silvia siempre había sido su confidente. Si había alguien en quien podía confiar, era ella. Bueno, digamos que ha sido una semana complicada, dijo sentándose en el sofá. ¿Complicada? ¿Qué ha pasado? Preguntó Silvia, preocupada. Es Jorge, bueno, no sé ni por dónde empezar. Llevamos meses intentando tener un bebé, y no lo conseguimos. Yo pensaba que el problema era mío, pero resulta que Marta hizo una pausa, intentando que las palabras no se atragantaran en su garganta. El problema es él. Tiene un tema con la fertilidad, y nunca me lo contó. El otro lado de la línea quedó en silencio por un momento, algo inusual en Silvia. Vaya. Exclamó finalmente. Eso tiene que ser durísimo, tía. ¿Y cómo te sientes? Porque vamos, normal no es que te lo haya ocultado tanto tiempo. Marta suspiró. Me siento traicionada, Silvia. Como si me hubiese estado dejando en la oscuridad mientras yo sufría pensando que era toda mi culpa. Es que, no sé. No puedo entender cómo ha podido guardárselo. Silvia, siempre directa, lanzó lo que Marta llevaba días evitando. Mira, tía, ya sabes lo que pienso. Tienes que hablar con él en serio. No puedes quedarte así. Está claro que Jorge lo hizo por miedo, pero no puedes vivir con ese resentimiento. Te va a hacer más daño a ti que a nadie. Lo sé, respondió Marta, sintiendo el peso de las palabras de su amiga. Lo sé, pero no es fácil. ¿Y si no lo supero? ¿Y si nunca consigo perdonarlo? Bueno, lo importante es que hables y que lo intentéis. Esto no se soluciona de la noche a la mañana, pero si te lo guardas, te va a comer por dentro, tía. No es sano. Dale una oportunidad de arreglarlo. Colgaron poco después y Marta se quedó en silencio, mirando al vacío. Silvia tenía razón. No podía seguir así, dejando que el resentimiento creciera. Tenía que enfrentarse a Jorge, hablar con él y decidir qué hacer a partir de ahora. Más tarde, cuando Jorge llegó a casa después del trabajo, Marta lo estaba esperando en el salón. Jorge la miró algo sorprendido, pero al instante supo que venía algo importante. Su expresión lo decía todo. Tenemos que hablar, dijo Marta con la voz firme, pero sin dureza. Jorge asintió, sintiendo el peso de la conversación que llevaban postergando desde su confesión. Lo sé, respondió, sentándose a su lado. Dime, ¿cómo te sientes? Marta respiró hondo antes de comenzar. Sabía que esto no sería fácil, pero tenía que sacarlo todo. Mira, Jorge, sé que intentaste protegerme. Sé que lo hiciste porque tenías miedo de herirme, pero el daño ya está hecho. No puedes imaginar lo que ha sido para mí, se le quebró la voz por un segundo, pero continuó. Pasarme meses pensando que todo era culpa mía, que yo era la que no podía darte lo que querías. Eso me ha destrozado, y me está costando procesar que lo sabías todo este tiempo. Jorge la miró con los ojos vidriosos. Sabía que había metido la pata hasta el fondo, pero aún así tenía que intentarlo. Marta, lo siento de verdad. Sé que debía habértelo contado antes, pero no sabía cómo hacerlo. Tenía miedo de que pensaras que no era lo suficientemente hombre, miedo de que me dejaras. Sé que nada de lo que diga puede cambiar lo que te he hecho sentir, pero por favor, dame la oportunidad de compensarlo. Marta lo miró. Había sinceridad en sus ojos, pero el dolor seguía ahí, clavado en su pecho. ¿Podría alguna vez perdonarlo realmente? No sé si podré perdonarte del todo, Jorge, admitió ella, sintiendo las lágrimas acumulándose. Pero quiero intentarlo. Quiero que lo arreglemos juntos. No quiero que este sea el final para nosotros. Jorge se inclinó hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. Te juro que haré todo lo que esté en mi mano para que podamos superar esto. Si tenemos que buscar ayuda, lo haremos. Si tenemos que ir a un especialista, vamos. No me importa lo que sea, Marta. Solo quiero que estemos bien. Marta asintió, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Sabía que el camino sería difícil, pero al menos ahora iban a caminarlo juntos. De acuerdo, iremos a un especialista, dijo ella.
Y también creo que necesitamos algo de terapia, no solo por lo de los hijos, sino por lo que ha pasado entre nosotros. Tenemos que reconstruir la confianza. Jorge asintió, sabiendo que ella tenía razón. Lo que haga falta, Marta. Lo que haga falta. Ambos se quedaron en silencio un momento, sintiendo el peso de lo que acababan de decidir. El primer paso estaba dado, pero sabían que lo que les esperaba no sería fácil. Aún así, lo importante era que estaban dispuestos a luchar por ello. El ambiente en la sala se relajó un poco y Marta se recostó sobre el pecho de Jorge, quien le acariciaba el cabello. Aunque el dolor seguía ahí, una pequeña parte de ella comenzó a sentir que tal vez, solo tal vez, las cosas podían mejorar. El silencio que antes los separaba ahora era uno que compartían, sabiendo que lo único que podía romper ese muro era la sinceridad. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco Marta y Jorge comenzaron a trabajar en lo que ambos sabían que sería un largo proceso de sanación. Acordaron ver a un especialista en fertilidad y asistir a sesiones de terapia de pareja. Sabían que no iba a ser fácil, pero el primer paso ya estaba dado. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por reconstruir lo roto, las heridas seguían latentes, y aunque Marta intentaba perdonar, había momentos en los que la sombra del resentimiento reaparecía. Había días en los que Marta sentía que lo estaban logrando, que lo peor ya había pasado. Pero luego, en momentos inesperados, esos recuerdos dolorosos volvían. La sensación de traición, de haber sido dejada en la oscuridad por alguien en quien confiaba, la paralizaba. Y en esos momentos nada parecía suficiente. Una tarde, después de una sesión con el terapeuta, Jorge y Marta estaban sentados en un café. La sesión había sido intensa, y ambos necesitaban procesarla. «Ha sido fuerte lo de hoy, ¿eh?», dijo Jorge, rompiendo el silencio mientras removía su café. «Sí», respondió Marta, sin mirarlo. Sentía como si todo lo que habían hablado durante la sesión seguía dando vueltas en su cabeza. «He pensado mucho en lo que dijo el terapeuta sobre la confianza». Jorge asintió, sabía que ese era el tema más delicado. La confianza había quedado dañada, y repararla iba a llevar tiempo. «Tienes razón», admitió él. «Sé que no va a ser fácil, pero estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para recuperarla». Marta lo miró por primera vez desde que habían salido de la consulta. Lo veía sincero, pero había algo dentro de ella que no podía dejar de preguntarse si realmente podían volver a ser como antes. Si esa versión de su relación, sin secretos ni resentimientos, aún existía. «Jorge, necesito ser honesta contigo», dijo Marta, tomando aire. «Hay días en los que creo que puedo seguir adelante, que podemos superarlo. Pero hay otros en los que me pregunto si alguna vez podré perdonarte del todo». La sinceridad en su voz le atravesó a Jorge como un puñal. Sabía que el proceso no iba a ser rápido, pero escucharlo tan directamente lo golpeaba de una manera que no había anticipado. «Lo entiendo, Marta», respondió él con el corazón en la mano. «No puedo pedirte que lo olvides todo de la noche a la mañana, sé que te he hecho mucho daño, pero te prometo que haré lo que haga falta para que las cosas mejoren». Marta asintió, aunque en su interior la duda seguía viva. Lo amaba, no había duda de eso, pero el amor no siempre era suficiente para tapar las grietas que se habían formado. Había algo más profundo que el amor, algo que tenía que sanar en su interior. Semanas después, mientras la relación de ambos navegaba en esta marea de altos y bajos, una nueva cita en el especialista cambió las cosas de nuevo. Marta y Jorge se sentaron en la clínica, esperando que el doctor entrara con los resultados de las últimas pruebas. El ambiente estaba tenso. Ambos sabían que lo que les dijeran ese día podía marcar un antes y un después. El doctor entró con una expresión seria, aunque trató de suavizarla con una sonrisa profesional. «Bueno, ya tenemos los resultados», dijo el doctor, acomodándose en su silla frente a ellos. Marta y Jorge se miraron de reojo, nerviosos. «Como ya sabíamos, Jorge tiene baja movilidad espermática. Eso no ha cambiado», pero el doctor hizo una pausa, revisando los papeles. «La situación no es irreversible». Marta sintió como un nudo de tensión se aflojaba ligeramente en su pecho. Esa pequeña frase, «no es irreversible», abrió una puerta que hasta ese momento ella creía cerrada. «Hay algunas opciones que podrían ayudarnos», continuó el doctor. «Podemos intentar con una inseminación artificial, o si lo preferís, también está la fecundación in vitro. Son opciones viables en vuestro caso». Jorge miró a Marta, buscando una señal de cómo se sentía con aquella noticia. Marta, por primera vez en mucho tiempo, sintió un leve atisbo de esperanza. Quizá aún había una posibilidad para ellos. «¿Qué opinas?», le preguntó Jorge suavemente. Marta se tomó un momento para procesarlo. Habían pasado por tanto y esa posibilidad, esa pequeña luz al final del túnel, le daba algo a lo que aferrarse. Pero también sabía que la decisión no era solo sobre tener un hijo. Había algo más profundo, algo más complicado. «Quiero intentarlo», dijo finalmente. «Pero no solo por el hecho de tener un hijo. Quiero hacerlo porque creo que aún podemos salvarnos, Jorge. No sé si podremos, pero quiero creer que sí». La sinceridad en sus palabras caló hondo en Jorge. Sabía que ella tenía razón. Tener un hijo no iba a solucionar todos sus problemas, pero era una muestra de que estaban dispuestos a intentarlo, a pelear por su relación. «Estoy contigo», respondió él, tomando su mano con delicadeza. «Lo haremos juntos, pase lo que pase». Pasaron algunos días después de aquella cita, y Marta se sentía un poco más tranquila. La idea de la inseminación artificial les había dado un pequeño respiro, una esperanza de que quizá el futuro no sería tan oscuro como habían pensado. Una mañana, mientras Marta organizaba la casa, el teléfono sonó.
Esta vez era el padre de Jorge. Marta dudó antes de contestar, pero finalmente lo hizo. Hola, Marta, saludó Mike con su tono jovial. ¿Está Jorge en casa? Quería comentarle algo, pero lo he estado llamando y no me contesta. No ha salido a hacer unas gestiones, pero le diré que te llame cuando vuelva, respondió Marta, tratando de ser cordial. Gracias, hija. Ah, por cierto, me alegra mucho que os hayáis decidido a dar el paso. Sé que no ha sido fácil para vosotros, añadió con un tono más serio. Marta frunció el ceño. ¿Qué pasó, Mike? Preguntó sintiendo un leve escalofrío. Bueno, lo de la inseminación artificial, claro. Jorge me lo comentó hace unos días. Sabía que era un tema complicado para vosotros, pero me alegra saber que habéis tomado esa decisión. El mundo de Marta se tambaleó de golpe. ¿Cómo era posible? Jorge le había contado a su padre algo tan íntimo sin consultarle primero. Era un tema que ellos apenas habían empezado a procesar, y que él lo hubiera compartido tan abiertamente, sin haberle dicho nada, le cayó como un jarro de agua fría. Ah, claro, respondió Marta, intentando mantener la compostura. Sí, estamos en ello. Gracias, Mike. Colgó el teléfono y se quedó paralizada en el salón. ¿Cómo era posible que Jorge no le hubiera dicho nada? La sensación de traición, que creía haber superado, volvió a invadirla con fuerza. Sabía que necesitaba hablar con Jorge en cuanto llegara a casa, pero esta vez la conversación sería diferente. El silencio que había empezado a sanar entre ellos comenzaba a resquebrajarse nuevamente. Marta no pudo contener el temblor en sus manos mientras dejaba el teléfono en la mesa. El aire en la casa se sentía espeso, irrespirable. Lo que acababa de descubrir sobre Jorge la dejaba descolocada. Durante semanas había tratado de reconstruir la confianza entre ellos, de reparar las heridas. Pero ahora la sensación de traición volvía a abrirse como una herida mal curada. Sabía que debía mantener la calma hasta que Jorge llegara, pero la rabia y la decepción crecían en su interior como un volcán a punto de estallar. Él había decidido por los dos. Había compartido algo tan íntimo, tan personal, con su padre, sin consultarla. Otra vez ese maldito silencio. Cuando Jorge entró en casa, minutos después, no tuvo que ver mucho para darse cuenta de que algo iba mal. Marta estaba en la cocina, de pie con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Esa postura, ya la conocía. La misma que adoptaba cuando algo la estaba carcomiendo por dentro. Marta, ¿qué pasa? Preguntó él, quitándose la chaqueta y dejándola sobre el respaldo de una silla. Marta levantó la mirada, clavando sus ojos en él con una mezcla de tristeza y rabia. ¿Por qué no me contaste que habías hablado con tu padre sobre lo de la inseminación? Preguntó con una voz que, aunque intentaba mantenerse calmada, temblaba de frustración. Jorge parpadeó, sorprendido. Se quedó congelado unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Yo no pensé que fuese un problema, murmuró, sintiendo como el nudo en su estómago empezaba a apretarse. Creí que ya estábamos de acuerdo en el tema, y mi padre me preguntó cómo iban las cosas. Solo se lo mencioné. Marta soltó una carcajada amarga, pero había lágrimas asomando en sus ojos. Solo se lo mencionaste. Jorge, esto no es cualquier cosa. ¿Cómo puedes contárselo a él antes de que siquiera tengamos claro lo que vamos a hacer? Otra vez me dejas fuera. Otra vez decides por los dos, y yo ni me entero hasta que tu padre me lo suelta por teléfono. Jorge bajó la cabeza, sintiéndose como un niño atrapado en una travesura. Sabía que había metido la pata, pero no pensaba que fuera para tanto. Aunque ahora, viendo a Marta al borde de las lágrimas, entendía que había sido un error más grave de lo que creía. Perdóname, Marta. No pensé que te afectaría así, intentó disculparse, pero sabía que esas palabras no serían suficientes. Marta lo miró con incredulidad. Claro que me afecta. Jorge, estoy haciendo todo lo posible por superar lo que pasó antes, por confiar en ti otra vez, y entonces vas y haces esto. Me siento como una espectadora en mi propia vida, mientras tú tomas decisiones sin contar conmigo. El silencio que siguió fue insoportable. Jorge intentó acercarse a ella, pero Marta retrocedió. No podía soportar la idea de que todo lo que habían reconstruido se estuviera desmoronando de nuevo. Otra vez el miedo, las dudas, la traición. Marta, no quiero perderte. Por favor, déjame arreglar esto, suplicó Jorge, desesperado. ¿Cómo, Jorge? ¿Cómo lo vas a arreglar? Respondió ella, su voz quebrándose. Nos hemos perdido entre tantos silencios, tantas medias verdades. No sé si podemos salir de aquí. Jorge cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de sus errores. Sabía que Marta estaba al límite. Sabía que la relación colgaba de un hilo. Y lo peor era que no estaba seguro de cómo salvarla. Marta, te juro que no volveré a hacerte sentir así. No sé cómo hemos llegado hasta este punto, pero quiero que volvamos a ser nosotros. Haremos lo que haga falta. Si no es inseminación, buscaremos otra forma. Si no es ahora, será más adelante. Pero no quiero que esto nos separe. Marta lo miró durante un largo segundo. Una parte de ella quería creerle, quería pensar que esta vez sería diferente. Pero otra parte estaba agotada. Cansada de luchar, cansada de las promesas vacías, de la espera constante. Jorge, estoy tan cansada, susurró finalmente con la voz rota. No sé si puedo más. Él dio un paso hacia ella, pero Marta apartó la vista, como si el contacto con él le doliera. Llevo meses intentando perdonarte e intentando ser fuerte. Pero esto no es solo sobre tener un hijo.
Es sobre nosotros. Sobre lo que somos ahora. Y no sé si eso que éramos sigue existiendo. El golpe fue directo al corazón de Jorge. Sabía que había perdido algo irremediablemente. Algo que ni las disculpas ni las promesas podían reparar. Marta estaba rota. Ellos estaban rotos. Se quedó en silencio, incapaz de decir nada más, mientras la realidad se abría paso entre ambos como un abismo. Marta dio un paso hacia la puerta de la cocina, dándole la espalda. Necesito espacio, Jorge. Necesito pensar. Esto no lo podemos solucionar con palabras ni con promesas. Jorge sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Pero sabía que no podía retenerla. No esta vez. No después de todo lo que había hecho mal. Te entiendo, murmuró con la voz apagada. Tómate el tiempo que necesites. Marta no respondió. Se fue sin mirar atrás, dejando a Jorge solo en la cocina, sintiendo como el peso de sus errores caía sobre él como una losa. Todo lo que habían construido se estaba desmoronando, y él no podía hacer nada para detenerlo. Días después, Marta se alojó en casa de Silvia. Necesitaba claridad, necesitaba espacio para recomponerse, para entender qué quería realmente. Jorge la llamaba de vez en cuando, pero ella no siempre contestaba. Lo que más le dolía era que, a pesar de que lo amaba, el daño estaba hecho. Una tarde, mientras caminaba por las calles de su ciudad, intentando despejar la mente, se dio cuenta de algo. A veces el amor no basta. A veces las cicatrices son demasiado profundas. Podía intentarlo una vez más, pero algo en su interior le decía que lo que habían perdido no se podía recuperar. Volvió a casa esa noche y escribió una carta para Jorge. No podía enfrentarlo cara a cara, no todavía. No estaba lista para ver el dolor en sus ojos, ni para escuchar las promesas que, aunque sinceras, ya no podían cambiar lo que sentía. Cuando Jorge llegó a casa y vio la carta, supo de inmediato lo que contenía. El último capítulo de su historia juntos. Leyó las palabras de Marta con el corazón en la garganta. No había odio, no había rencor. Solo una profunda tristeza y aceptación. Te quiero, Jorge. Pero no podemos seguir así. No podemos seguir dañándonos. Me duele más de lo que puedo describir, pero creo que es mejor que sigamos caminos separados. No quiero que esto termine mal, prefiero que nos quedemos con lo bueno. Con lo que alguna vez fuimos. Gracias por todo, pero necesito dejarte ir. Las lágrimas caían por su rostro mientras leía. Sabía que esta vez era definitivo. Marta se había ido y con ella, la vida que él había imaginado construir a su lado.